noches, gracias por acompañarnos una vez más por la pantalla de C5N. Esto es Hagan Algo y en instantes vamos a estar desde la provincia de Río Negro con Bernardo Maniago, con un triunfo muy pero muy importante de otra fuerza provincial que, al igual que el Movimiento Popular Neuquino, se impone categóricamente en su distrito. Estamos hablando de Juntos Somos Río Negro, la fuerza, el espacio político que tiene como jefe a Alberto Beretilnec, el que sigue siendo actual gobernador y que acaba de hacer heredar a su delfín, Arabela Carreras. Estaba pensando si tenía género o no, en instante lo voy a checar, se lo digo de veras, y dejó en segundo lugar al peronismo rionegrino de la mano de Martín Soria y Magdalena Odarda. Cambiemos, la fuerza que representaba al presidente de la República, Mauricio Macri, salió tercero con Lorena Madsen. ¿Por qué no damos los resultados todavía? Porque hay entre un 10 y un 12% escrutado y entendemos que se va a modificar el número, pero no se van a modificar los ganadores, en este caso la ganadora del día de hoy, que es Arabela Carreras, de la noche de hoy. ¿Por qué lo planteamos tan esquemáticamente? Simplemente para hacer una presentación. No es tan esquemático. Hay muchas particularidades en Juntos Somos Río Negro, hay otras tantas en el peronismo rionegrino que llevaba Martín Soria como candidato a gobernador y otras en el esquema de Cambiemos. Sin ir más lejos, pasó algo en espejo de lo que ocurrió en Neuquén cuando dirigentes propios de Cambiemos del distrito llamaron a votar no por la candidata, en este caso de Cambiemos, por Lorena Madsen, sino por la candidata de Alberto Beretilnec. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy, pero por supuesto la información que traemos los periodistas, los que participamos, los que hacemos, junto por supuesto con la producción, este programa, y tenemos que arrancar con la cuestión electoral. Noelia Barral Grijera nos trae los vasos comunicantes, la estrategia que está elaborando un sector del kirchnerismo y del pankirchnerismo con el Frente Renovador que lidera Sergio Tomás Massa para intentar llegar juntos en un esquema, vamos a decir parecido, vamos a decir que los contenga a todos, a las elecciones de octubre. Algunas declaraciones en on, pero lo más interesante en off. Toda esa información la trae Noe como solamente ella te lo puede contar. Y la reitero, esto como venta tiene algunas particularidades, lo que nos va a contar nuestra compañera el día de hoy. Julián Guarino, el ajuste después del ajuste. Viene Julián adelantando en este programa desde que arrancamos hace exactamente un mes y medio todo lo que dialoga el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, como si estuviera, mire, es un chiste que en virtud de los tiempos que corren no debería hacerse, pero como si le tuviera pinchado el teléfono a Christine Lagarde. Mire, así se lo digo, en ese nivel lo que está pasando lo niega Guarino. La verdad es que no necesitamos pruebas para acusarte en esta Argentina, Guarino, así que sos preventivamente culpable. Toda la información del acuerdo y de la negociación que está llevando adelante el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, el ajuste después del ajuste y una tarea que le han encomendado a un sector del Poder Ejecutivo Nacional para tratar de frenar la suba de precios en los alimentos. Todo esto de la mano de Julián Guarino. Material exclusivo de la mano de Ariel Sack con la llamada Operación Fariña, con la cautela de siempre, entendiendo que son guerras de inteligencia y contrainteligencia. Ariel va a traer material exclusivo de la causa que tramita en Dolores, que muestra el espionaje sobre la abogada de Leonardo Fariña, y también con documentos y una lectura que hizo Ariel muy minuciosa de causas conexas que muestran las contradicciones y hasta el momento, vamos a decirlo de un modo elegante, la necesidad o la voluntad de poner palos en la rueda que tiene el fiscal Juan Pablo Curi ante los avances del juez Alejo Ramos Padilla. Todo esto le prometo que va a entrar en las 2 horas del día de hoy, porque además, tema deuda, tema Fondo Monetario, tema sustentabilidad de la deuda, el dólar, a cuánto va a estar, a cuánto no. Hay un informe privado de Broda, que lo vamos a ver con Guarino, tremendo, anualiza la inflación de estos primeros 3 meses, francamente es un misil a las expectativas del gobierno. De todo eso vamos a estar hablando con Guillermo Nielsen, que fue secretario de Finanzas del primer gobierno, en realidad del gobierno, de Néstor Carlos Kirchner, y fue uno, junto con Roberto Lavagna, por supuesto con la decisión política del expresidente, que renegoció la deuda. Así que les pido que me acompañen porque nos queda poquito menos de 2 horas, por supuesto, porque ya arrancó el programa, para todo este material que tenemos el día de hoy. Guarino ya tiene una causa abierta en Comodoro Pi por lo que acabo de decir. ¿Qué le parece? No, ¿Está ya bien? me comuniqué con mi abogado recién por las dudas, por las dudas. No, Perfecto. acá no.
A ver, hay algo que es fundamental en todo esto, que es que mucho figura en los libros de economía de lo que está pasando en la Argentina, con lo cual uno lo que se pregunta en definitiva es, ¿no lo sabe el Fondo Monetario? ¿No lo sabe el gobierno argentino? Bueno, sí se sabe, lo vamos a tratar de explicar qué es lo que estaba sucediendo en este momento y cómo se está negociando, ¿no? Exactamente, de todo esto vamos a estar hablando con Juli el día de hoy, que no tiene el teléfono pinchado. No, señor, ¿sí? no. ¿Te parece bien? Por favor. ¿Cómo va la cosa, Noé? Muy bien. ¿Somos felices? Somos felices. De a ratos, ¿no? Como dice un amigo mío. Cada tanto. Zach, material exclusivo tenemos. Así es, vamos a mostrar cómo fue el espionaje sobre Giselle Robles, la ex abogada de Farini, algo que contó Barreiro, el espía arrepentido, lo contamos acá la semana pasada. Bueno, ahora los detalles, vamos a mostrar cómo fue aquel momento el espionaje que le hicieron. ¿Tenemos algún chat? Tenemos chat y tenemos audio. Mamita, tenemos chat Fuerte. y tenemos audio de la causa que tramitan dólares. ¿Por qué decimos y por qué les decía yo la cautela? Por esto que decía Ari. Son declaraciones de espías, de abogados, de gente que ya cometió delitos y los puede volver a cometer. Así que con la cautela del caso vamos a mostrar el material de la causa. Pero nos vamos rápidamente a Río Negro, donde trabaja nuestro compañero Bernardo Maniago. Bernardo, muy buenas noches. Iván, muy buenas noches. Un triunfo realmente contundente del gobernador Alberto Bretilnec en las elecciones justamente para la gobernación en la provincia de Río Negro. Recordemos que él no fue candidato porque la Corte Suprema en una acordada dictaminó que no estaba en condiciones de hacerlo por tener 2 mandatos anteriores. De esa manera debió cederle su lugar en la candidatura a la entonces ministra de Turismo, Arabela Carreras, que ahora se está convirtiendo en estos momentos en la gobernadora electa de la provincia. Los números son realmente contundentes. Vos decías bien al principio que recién van procesadas, van computadas el 17% de las mesas, pero ya hay una tendencia que es irreversible a favor del oficialismo de unos 26 puntos porcentuales que se van a ir reduciendo, como les decía, pero que no se van a poder revertir. Está sacando a esta hora de la noche 56% Arabela Carreras, Martín Soria 30%, una pésima elección de la candidata de Cambiemos, Lorena Madsen, que obtuvo el 6% de los votos. El gobierno nacional, el gobierno de Cambiemos, apoyó en el último tramo de la carrera electoral, de la campaña electoral, de una manera bastante abierta, no a su propia candidata, sino a Alberto Bretilnec, que ha sido un aliado en estos últimos 4 años. Prácticamente ninguna figura bajó a hacer campaña con Lorena Madsen, lo cual se ha visto reflejado también en el resultado de esta elección por la diferencia. Ahora, el protagonista de punta a punta de la campaña electoral fue el gobernador mismo cuando era candidato y después cuando dejó de serlo. Cuando se decidió que Arabela Carreras fuera la candidata a gobernadora de la provincia, tenía un 30% de desconocimiento en el electorado, prácticamente no la conocían fuera de Bariloche, que es su lugar de origen, y sin embargo, bueno, los números hablan por sí solos del resultado de la campaña. Un dato muy llamativo es que en la foto de la campaña, vos viste que normalmente aparece la fórmula, son 2. Bueno, acá aparecían 3, porque estaba la candidata a gobernadora, el candidato a vicegobernador y Bretilnec respaldando la foto de fondo, para que la gente sepa a quién tenía que votar, porque no los conocían a los 2 candidatos de Juntos Somos Río Negro. De manera que, bueno, ahora en un ratito, Iván, va a venir Bretilnec, está todo listo para que haga una conferencia de prensa, va a responder algunas preguntas, esto en unos 20 minutos, media hora más, y luego va a hablar ante la gente que se empezó a reunir para celebrar lo que ya es un triunfo, ¿no? Bernardo, muchísimas gracias. Completísimo el informe desde Río Negro y en instantes vamos a estar ahí porque tengo varias cosas anotadas y como pasan con las elecciones provinciales, es territorio y terreno de disputa permanente. Te lo voy a decir y Noé, vos me lo vas a pasar por el translate, por el traductor. Tuiteó más temprano Federico Pinedo, el presidente provisional del Senado. Efectivamente. Dijo, perdió el kirchnerismo. Sí. Cuentan desde el Instituto Patria que Oscar Parrilli llamó a Arabela Carrera, la candidata, la ya gobernadora electa. Pedro Pesati, el hoy vicegobernador de Alberto Bretilnec, lo tenemos, Lea, lo podemos ver, lo que tuiteó el vicegobernador. Mira, ahí está. Los rionegrinos volvieron a confiar en nosotros porque, entre otras cosas, cuidamos su trabajo, al revés de lo que hace Cambiemos, que deja gente en la calle todos los días. Nosotros creemos en un Estado presente, comprometido con la justicia social. Y
en otro momento en la red social Twitter, dice: esto no es ni un triunfo de Macri ni una derrota de Cristina Kirchner, es un triunfo de un partido provincial que es el más virtuoso, no lo dice así, pero palabra más, palabra menos, desde el regreso de la democracia. Entonces tenemos Pinedo, que dice que perdió el kirchnerismo, Parrilli, que llamó a Carreras, que a todas luces, si uno tuviera que pensar dónde jugó el kirchnerismo ahí, fue en la figura de Martín Soria, que sale segundo. Claramente. Y Pesati, que es parte del espacio que gana, es el vicegobernador, que ahora es primer candidato creo que a legislador, a diputado provincial, dice lo que acabamos de ver. Todo suyo. Bueno, efectivamente se repite un poco lo que veíamos en Neuquén también, ¿no? Con un oficialismo provincial muy consolidado, si se confirman los números que estamos viendo, arrasa Carreras, porque más de un 50% de una elección provincial era impensado. Hablaban las encuestas, sí, de una diferencia muy grande a favor del oficialismo, pero me parece que no tan grande. Se repite el escenario de Neuquén y es cierto que aparece el gobierno tratando de mostrar una derrota de Cristina, una Cristina que en esta campaña no se jugó tanto como sí se había jugado en la campaña de Ramón Ríos Seco en Neuquén. Tengo otra pregunta ahí. A ver. Porque una persona, te lo muestro, Sí. esta persona, que no vamos a decir el nombre, dice: este fue el modelo Neuquén por lo sectario con la alianza con la coalición cívica. Lo dice porque Magdalena Odarda fue la vicecandidata, la candidata a vicegobernadora de Martín Soria. Sí. Es un poco malicioso decirle coalición cívica, pero... Ahora vos me traducís todo esto. Vale. Una exclusión del peronismo, no se suma nada de afuera. Y esta misma persona me dice que el 70% del voto de Beretilnec, de Juntos Somos Río Negro, la composición es peronista. Desarrolle. Bueno, en principio hay que decir que es malicioso decir que la alianza es con la coalición cívica. Es cierto que Magdalena Odarda, la candidata a vice de Martín Soria, quien fue el candidato del peronismo, en su momento integró el ARI con Elisa Carrió, integró la coalición cívica. Pero también hay que decir que a medida que se fue consolidando Cambiemos, que Cambiemos en el gobierno, Odarda se fue despegando cada vez más, primero desde lo discursivo, y llegó un momento que se juntó con Carrió y dijeron: esto no combina más porque acá no hay comunión de intereses, y ella se apartó de la coalición cívica. También es cierto que evidentemente sumarla a ella generó algunas heridas en el peronismo local, y eso es lo que se está evidenciando en esos mensajes. Está hablando Arabela Carreras, gobernadora electa de la provincia de Río Negro, lo compartimos. Un reconocimiento de aquel que ha sabido construir algo inclusivo, que ha sabido transmitirlo y que además ha hecho escuela. Nosotros, nosotras, muchos de los que estamos acá, hemos aprendido a trabajar en función de los intereses de los rionegrinos y hemos aprendido a escuchar y a tener una profunda sensibilidad respecto de las necesidades de nuestro pueblo, y también hemos aprendido a gestionar las soluciones desde el Estado con las herramientas que el Estado tiene. Somos un gran equipo. Soy parte de un conjunto, de un colectivo de personas que hemos contribuido a la construcción de esta transformación en toda la provincia, una transformación real, palpable, que le cambia la vida a los ciudadanos, que mejora la calidad de vida allí, precisamente allí, donde nunca nadie antes había llegado con una política pública. Creo que esto es lo conmovedor de nuestro movimiento político. Es un movimiento conmovedor, y el resultado en las urnas también es conmovedor y refleja esto que hemos logrado juntos. Bueno, a todas luces, Juntos Somos Río Negro, el espacio que lidera Alberto Beretilnec, tiene, lo digo con todo el respeto que lo tiene que decir alguien que no vive en el lugar, da la sensación desde afuera que tiene una composición similar o una idea similar de conformación territorial sin por ahora la trayectoria y la potencia electoral, pero el movimiento popular neuquino. Bueno, buscó ese armado electoral también con mucha presencia en las 4 regiones claramente que distinguidas de la provincia, y por eso la elección también de esta candidata, ahora gobernadora electa, que representa a Bariloche, una ciudad con mucho peso en el armado electoral, en el padrón electoral, y un armado que intenta emular un poco lo que es el movimiento popular neuquino. Vamos a ver el
tiempo dirá si sale o no. Después te voy a preguntar cómo está Winterfell, Invernalia, si Soria mantuvo, en este caso María Emilia, General Roca. Está Alberto Fernández en comunicación con nosotros. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, ¿cómo has leído estos resultados? Por ahora provisorios, pero con un triunfo categórico de la candidata de Alberto Bretilnec. A ver, creo que la elección de Río Negro deja muchas lecturas, o da lugar a muchas lecturas. Primero, felicitar a los que ganan, ¿no? Porque además Río Negro tiene por primera vez una mujer gobernadora y eso es un dato que siempre es auspicioso. En ese espacio hay un montón de compañeros nuestros que eligieron la opción de sumarse a la opción oficialista de Río Negro y que dejaron de lado la opción que proponía el Partido Justicialista con Martín Soria. Creo que es una lectura que debemos hacer con todas estas elecciones que se adelantan, porque justamente se adelantaron para escapar a las elecciones nacionales y por lo tanto lo que reflejan esas elecciones no necesariamente es lo mismo que puede llegar a reflejar una contienda nacional. Nosotros en Río Negro tenemos compañeros que están acompañando a la actual gobernadora y compañeros también que acompañaron a Martín Soria. Pero me parece que es un dato a tener en cuenta también qué es lo que pasa cuando a veces las posiciones individuales pesan más que los intereses del conjunto. Y entonces las unidades se quiebran y bueno, no siempre las experiencias son buenas. Yo que vengo bregando hace tanto tiempo con la necesidad de estar unidos y de afrontar unidos una lucha contra el proyecto de Cambiemos, que soy el gran derrotado, porque Cambiemos ha hecho una elección espantosa, definitivamente espantosa. Bueno, me parece que debemos tener en cuenta estos datos, ¿no? Ahora, Alberto, unir fuerzas y ver de qué manera podemos enfrentar en el futuro a lo que representa. así como la elección de Martín Soria, y coincido contigo, es difícil nacionalizarla y endosarse a algún candidato nacional, difícil también endosarle los 6 puntos de Madsen a la Casa Rosada, me parece, y te lo pregunto, cuando por ejemplo Sergio Whisky, diputado nacional de Río Negro, llamó a votar por el candidato oficialista de Río Negro, no el oficialista a nivel nacional. Lo que traduzco es, seguramente en el caso de Cristina mide más de 30 puntos en Río Negro y Macri mide más de 6 puntos en Río Negro. En el espacio oficialista también hay muchos votos radicales y eso explica por qué muchos votos de Cambiemos, entre comillas, se termina votando otras opciones. Es algo parecido también a lo que pasó en Neuquén. Claro. Lo que creo es que es necesario tener en cuenta, yo realmente creo que es un llamado de atención a los que más embromamos con el tema de la unidad. La unidad definitivamente no debe ser sectaria, la unidad debe obligarnos y exigirnos a abrir las puertas, debe obligarnos a convocar a todos, a entender que las elecciones se ganan sumando los votos de todos y que los votos propios no son más que los votos de los otros y que por esa vía se pueden construir triunfos. Lamentablemente esa unidad no pudo ocurrir en Río Negro y está dando estos resultados y muchas veces cuando esas unidades no ocurren nuestros propios compañeros se dividen y algunos quedan muy cerca del oficialismo que hoy representa la gobernadora electa Arabela Carreras y muchos quedan con Martín Soria también, que ha quedado relegado en segundo puesto. Pero me parece que bueno que es un llamado de atención, yo insisto, para los que dan vueltas con el tema de la unidad y los que piensan que con ellos solo gastan y que más que unir se agregan. Me parece que eso es un llamado de atención, simplemente no me gusta cargar tintas en los resultados electorales porque suena antipático, ¿no? Suena patear al caído, pero no quiero hacer eso. Alberto, lo que sí creo es que definitivamente en Cambiemos, porque Cambiemos también quiso innovar, presentó una fórmula con 2 mujeres y el resultado y el rechazo ha sido categórico. Yo leía recién una serie de tweets que publicó el actual gobernador de Río Negro y
Y él hace una lectura que yo comparto en gran medida, ¿no? Este es un triunfo muy local. Las elecciones en las provincias se adelantaron precisamente para expresar localismos, y en esos localismos muchas veces no necesariamente se corresponden con los resultados nacionales, pero el resultado que obtiene Cambiemos es un dato realmente llamativo, si uno tiene en cuenta que iba detrás de esta candidata Lorena Máximo, iban toda la fuerza del gobierno nacional. Alberto, muchísimas gracias por el contacto, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes. Alberto Fernández nombró, dijo gobernador, en realidad se refería al vicegobernador, a Pedro Pesati, el vicegobernador actual, que nosotros mostramos recién lo que dijo en su cuenta de Twitter, y si alguno tiene alguna inquietud se lo puede preguntar ahora, porque está en comunicación con nosotros Pedro Pesati, vicegobernador de la provincia de Río Negro. Pesati, buenas noches y felicitaciones antes que nada, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Pesati, recién conversábamos acá con los chicos en la mesa, esta cierta disputa que hay sobre una elección que da la sensación desde aquí que tiene un carácter netamente provincial, pero por ejemplo el senador Pinedo, lo leía en su cuenta de Twitter, dijo: perdió el kirchnerismo. ¿Es una lectura apropiada esta o qué lectura se podría hacer de los resultados del día de hoy? En el Río Negro ganó la primera mujer gobernadora en la historia de la provincia, que es Arabela Carrera. No ganó Macri, no perdió Cristina Fernández de Kirchner. Esta es una elección netamente provincial, donde lo que estuvo en juego fue el proyecto político que Juntos Somos Río Negro representa y que ha sido ratificado en las urnas por más del 50% del electorado, que ha elegido, como dije recién, a la primera mujer que va a desempeñar el máximo cargo de la provincia a partir del próximo 10 de diciembre. Pesati, lo saluda Noelia Barral Grijera. ¿Se comunicaron con ustedes, con el equipo de campaña y el equipo de la gobernadora electa desde el Instituto Patria? ¿El doctor Oscar Parrilli se comunicó con ustedes? No me ha llamado a mí. No, desconozco si he tenido comunicación con algún otro integrante de nuestra fuerza política. Ellos dicen que bueno, que llamaron para saludar. Le quería preguntar cuál era el mensaje, pero si no se han comunicado con ustedes. Lo que sucede, mire, yo estoy ahora en la capital de la provincia, en Viedma, Arabela, en su ciudad, en Bariloche, a 1000 kilómetros de distancia, y el gobernador en Cipolletti, a 600 kilómetros de la capital provincial. Nuestra provincia es muy grande y estamos en distintos lugares celebrando con nuestros militantes lo que ha sucedido hoy. Así que, bueno, es posible que se haya comunicado, pero incluso no hemos podido todavía conversar mucho entre nosotros porque hemos estado recibiendo los cómputos, celebrando. Ahora yo estoy aquí junto con los militantes de Juntos en la costanera de Viedma frente al Río Negro para hacer un sencillo acto de festejo y celebración. Pesati, Julián Guarino lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va? Yo, leyendo recién el tuit suyo, usted hace o pone en valor lo que es la gestión económica, ¿no?, del gobierno provincial, y dice, bueno, nosotros hacemos algo que en general el gobierno nacional no ha hecho en los últimos años. Digo, ¿qué grado de importancia tiene eso en lo que parece ser esta victoria? Y sobre todo, digo, si uno puede establecer algún tipo de conexión entre el disconformismo a nivel nacional con respecto a las políticas económicas y la reacción de ustedes en todo caso para tratar de apartarse del efecto que tiene en muchas provincias la política económica a nivel nacional. Bueno, nuestra provincia ha tenido que, por supuesto, ir articulando distintas estrategias para poder sobrellevar las dificultades que tiene el país hoy día, producto de una política económica que, por supuesto, no compartimos y que ha significado para las provincias muchos retrocesos. No obstante ello, por supuesto, nosotros llevamos adelante un gobierno que ha sido hoy de alguna manera consultado frente a la ciudadanía, y en esa consulta que significa toda elección ha sido confirmado en su gestión política. Y como dije recién, me parece que bueno, nosotros, pese a todas las dificultades que tenemos, que compartimos con otras provincias, podemos tener hoy una provincia que garantiza estabilidad en el trabajo, en el empleo, aquí no hay despedidos, que tenemos en marcha un plan de obra pública como nunca antes la provincia tuvo, producto de la propia capacidad de nuestra provincia para poder gestionar esas obras, claro, y que las vamos a pagar con dineros propios de los rionegrinos. Y bueno, todo eso por supuesto configura un orgullo para nosotros de poder sostener, aún en tiempos de enormes dificultades, una gestión de gobierno que construye justicia social en una provincia que la necesita. Pesati, por el término que utiliza, me veo obligado a preguntarle, usted formó parte de la administración pública con administraciones nacionales muy distintas.
como la de Cristina Fernández de Kirchner y la del presidente Mauricio Macri. ¿Con cuál, si es que se quiere arriesgar a decírmelo en un día como hoy, de ambas administraciones entiende que estuvo mejor la provincia o por lo menos colaboró más con el gobierno rionegrino? Mire, no hay, digamos, me parece que la lectura es un poco más profunda la que hay que hacer. Me parece que tiene que ver con las políticas que cada una de estas administraciones han puesto, digamos, en ejecución. Creo que, bueno, no hay duda de que la actual conducción política y económica del país tiene una orientación que no comprende a las mayorías populares, que no comprende fundamentalmente las provincias del interior y sobre todo de la Patagonia, y que no tiene una concepción integral de la Argentina, tal vez una concepción que se condice mucho con la Argentina conservadora, que tiene el eje puesto sobre todo en la Pampa húmeda y en algún pedacito más del país, pero el resto es como que no está comprendido. Así que nosotros, no hay duda que tenemos fuertes diferencias desde ese punto de vista. Así que si usted me pregunta cuál es mi punto de vista personal, creo que lo resumo en lo que le acabo de decir. Pesati, muy gentil por el contacto y felicitaciones nuevamente, agradecidos. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Hasta luego. Pedro Pesati, vicegobernador de Río Negro, me dicen que la pregunta no estaba, para variar, bien informada. Se comunicó el equipo del Instituto Patria con el vicegobernador electo, que es el compañero de fórmula de Arbela Carreras. Ahora mira cómo él, en su relato de dónde está cada uno, dónde está Carreras, dónde está el todavía gobernador Bretilnec, dónde está él festejando, te muestra ese armado territorial tan extenso y tan diverso que generaron justamente para ganar la elección. Efectivamente, mucha capilaridad, como decimos siempre, y como dijimos respecto al MPN. A ver, me parece que en virtud de lo que, por lo menos de lo que dijo Pesati, no quiero ni tomar las declaraciones de Alberto Fernández ni las de Federico Pinedo, porque a todas luces hay ahí un interés sectorial de alguna manera, pero lo que dijo Pesati, que forma parte del gobierno de Río Negro, es el compañero de Alberto Bretilnec, huelga a aclarar demasiado más, ¿no? Si el gobierno nacional quiere anotarse esto como un triunfo, tiene un problema severo. Habló de las diferencias grandísimas que hay entre la situación económica en la provincia y la situación económica a nivel nacional. Es que, digamos, el resultado de las políticas económicas de los últimos 3 años lo que hacen es fortalecer en todo caso las gestiones provinciales, porque obviamente hay pocos gobiernos provinciales que se van a anotar en el listado de cuestiones que tienen que ver con un saldo positivo de las políticas. ¿Cuál podría ser? Obra pública, por ejemplo, a nivel nacional, que los gobernadores a veces se benefician, pero bueno, claramente este es un gobierno que ya desde el año pasado ha recortado todo eso y la perspectiva es que lo siga recortando de acá en adelante también. Por ende, el gobierno que reaccionó antes ante lo que eran flujos que se detuvieron, dinero que no llegaba a las provincias, y dijeron, bueno, nosotros sí vamos a poner en marcha un plan de obras públicas. Esto te genera en una provincia relativamente chica como es Río Negro un impacto enorme, generás puestos de trabajo rápidamente. Tengo una pregunta y ahora quiero que Ari me vuelva a contar qué es lo que tenemos para después en materia judicial, porque no vamos a abandonar de ninguna manera la causa de Alessio Stornelli y el involucramiento de Leonardo Fariña, esta suerte de situación irregular a todas luces que se está dando involucrando, aunque lo niegan categóricamente desde el gobierno nacional, y nos vamos a contar qué es lo que dicen, la presencia de algunos ministros. ¿Por qué? Es casi más una pregunta de análisis que una pregunta de información por ahí, pero ¿por qué si yo veo que Neuquén, y me lo anoto para no olvidarme, dice MPN, dice Movimiento Popular Neuquino? Sí. El espacio que le da Alberto Bretilnec se llama JSRN, Juntos Somos Río Negro. Sí. O sea, Río Negro. Sí. ¿Por qué hay necesidad y voluntad de nacionalizar algo que después, por más que salga, yo soy Marcos Peña, salgo y digo, ganamos en Río Negro. Después, cuando sean las elecciones de octubre, los que votaron a Bretilnec y no me quieran votar a mí, no me van a votar a mí. Es que en realidad estamos en una elección que se desengancha de la elección nacional. Justamente y ya para eso. Objetivo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el análisis? ¿Es eso? Por empezar, se desengancha de la elección nacional justamente para que no pase esto que está intentando que pase el gobierno, el kirchnerismo, de tener todos, algún
Alternativa Claro, Federal, todos quieren hacer su lectura. Exacto, tener alguna lectura nacional. Y evidentemente resulta bien, porque al Movimiento Popular Neuquino le fue bien, a Bretilnec le fue bien con la decisión. El resto son palabras en el viento. Cuando llegue octubre, cuando llegue agosto, te digo, ni siquiera octubre, cuando llegue agosto, las cartas van a estar echadas ya. En instantes vamos a estar hablando con Ariel Sack. Ari, de nuevo, ¿está bien si te presento Curi versus Ramos Padilla? Está muy bien. Está muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo el fiscal que hace que lo estemos abordando el tema de esta manera? El fiscal Juan Pablo Curi lo que está haciendo en este momento es trabar el avance de la investigación sobre Marcelo D'Alessio y sobre todo, de alguna manera, generar un cerco alrededor del fiscal Carlos Stornelli. ¿Por qué? Porque antepone medidas o pedidos que tienden a frenar la investigación, a decir que tiene que ser investigado en Capital Federal y de esa manera darle herramientas a la defensa de Stornelli para justificar sus 4 faltazos ya en lo que va de la investigación porque no quiso ser sometido a indagatoria. ¿Tenemos documentos de esto que podemos cotejar para ver que esto es efectivamente así? Exactamente. Vamos a mostrar en qué partes del expediente están los requerimientos o la falta de impulso del fiscal Curi que muestran de qué manera estuvo, de alguna manera, poniéndole el freno de mano a la investigación de Alejo Ramos Padilla. En instantes, con toda esta información de la mano de Ariel Sack y Julián Guarino, que hasta miedo me dan los títulos que tenemos de Guarino. Mire el color del cuaderno que traje. Ay, ¿no? Porque digo, este es el color de... ¿Es de alerta? De alerta. ¿O podría ser el color? También. Del futuro. ¿También? Es bueno ese. Bueno, en instantes, de la economía argentina, de que si no vamos a hablar con Julián Guarino. Noelia, al frente. Vamos al frente, porque Noé trae un informe sobre los puentes, los vasos comunicantes entre Sergio Tomás Massa y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay posibilidad de un acuerdo opositor entre el kirchnerismo y el masismo? Todo suyo, doctora, vamos a ver, o licenciada. Yo te voy a contar lo que están pensando en cada una de las orillas, ya que estamos hablando de puentes, sigamos con la metáfora. ¿Qué piensa Sergio Massa? Piensa en una unión provincial, no todavía una unión de los candidatos nacionales. Esto sería sentarse él con Cristina y charlar de ver cómo resuelven esa candidatura. ¿Qué dicen en el Frente Renovador, en el espacio de Sergio Massa? Que hay posibilidades jurídicas de llevar 2 candidatos a presidente y un mismo candidato a gobernador, que podría ser Axel Kicillof, podría ser Verónica Magario, también suena el nombre de Martín Insaurralde. Vos me dirás, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es la posibilidad jurídica? En la próxima placa la vemos. ¿Por qué? Porque hay un antecedente. Vos mirá lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Un antecedente que logró Atilio Benedetti, hoy exactamente, claro, en Entre Ríos, lo logró en 2011, integrante hoy de Cambiemos. El masismo va a tratar de utilizar este antecedente, si efectivamente avanza el acuerdo, para llevar justamente el mismo candidato a gobernador en 2 listas distintas. Para un cachito, para ver si estoy entendiendo bien la situación. Vos me decís, elecciones nacionales, en provincia se gana por un voto. Claro. Vos lo que me decís es que, ponele, Axel Kicillof o Verónica Magario, cualquiera de los dos. O Martín Insaurralde. Yo tengo alguna información de Martín Insaurralde que después la podemos conversar. Evidentemente por tu gesto es la misma que yo. Por ahí no estaba ahí. Exactamente. Pero ponele. Sí. Candidato. O sea, yo pongo la boleta de Sergio Massa y voto a presidente y voto a Sergio Massa y a Axel Kicillof gobernador, y si meto la boleta de Cristina Kirchner, meto la boleta de Cristina Kirchner presidenta, Axel Kicillof gobernador. ¿Qué es lo que les pasó, por ejemplo, a los jujeños que votaron en 2015 a Gerardo Morales gobernador en la lista presidencial de Massa y a Gerardo Morales gobernador en la lista presidencial de Mauricio Macri? ¿Quién define esto? Define la Cámara Electoral. De hecho, el antecedente de 2011 que lo usó Gerardo Morales en 2015 en Jujuy es un antecedente de la Cámara Nacional Electoral. Requiere, sí, un vínculo jurídico previo entre los 2 frentes que van a llevar supuestamente al mismo candidato a gobernador. Evidentemente va a haber una discusión judicial antes de que esto suceda. Claro. Si ocurre, por supuesto, es necesario un acuerdo político previo. Son Alberto Dalavía y Santiago Corcuera por ahora. Dicho sea de paso, falta un lugar ahí que debería ser de la candidata que de alguna manera impulsa el radicalismo, y el gobierno está
tapándole, ¿no? Y no quiere. Nombramiento, que sea no ella, quiere. No quiere, pero estaría bien que sea una mujer, ¿no? No, y además me parece que al margen de la Salió cuestión... primera claro, en el concurso. Salió primera Además- en el concurso. además de- Requiere vínculo de la jurídico paridad. previo entre los frentes. Esto existe. Existe y además significa que simplemente uno de los partidos que integra hoy el Frente Renovador, el nombre que le den finalmente a ese frente electoral, solo uno de esos partidos, por ejemplo el Partido Renovador, vaya a la justicia electoral y diga, yo hice un frente con este otro partido, pongámosle Colina, que también está en el Frente para la Victoria, un frente provincial. Está bien, muy pertinente la aclaración de nuevo, porque cuando uno habla del kirchnerismo, o del masismo, o del Frente para la Victoria, son frentes que tienen adentro varios partidos políticos. Si un partido chiquitito, vamos a decir chiquitito para no hablar de los más grandes, Sí. si un partido chiquitito del Frente para la Victoria tuvo en algún momento un vínculo jurídico con algún partido chiquitito del Frente Renovador, O lo genera incluso antes de esta elección. O lo Van genera y antes de la elección. Inscriben un frente antes de esta elección, un frente provincial, un vínculo jurídico provincial. Lo que dicen los expertos, tanto en el masismo como incluso cerca del Instituto Patria, que analizan el armado jurídico de esto, es que podría efectivamente concretarse. estamos de acuerdo que Casa Rosada van a hacer absolutamente lo imposible Y para bueno. evitar esto, porque sería un triunfo del candidato o de la candidata del peronismo, medio que ahí sí que no habría demasiadas discusiones, aún con la potencia electoral que tiene la gobernadora María Vidal. Eugenia Vidal, Mirá, efectivamente. me decía el otro día alguien que le acerca, que tiene acceso a Casa Rosada, que hoy la gobernadora está midiendo más o menos 40 puntos y que el presidente, no te hablo de conurbano, te hablo de toda la provincia de Buenos Aires, está midiendo entre 28 y 30 puntos, más cerca de 28 que de 30. Sí, lo máximo que puede haber de corte de boleta, máximo, techo, récord, si pasa una catástrofe, son 7 puntos. Es Bueno, decir, la propia María Eugenia Vidal se benefició con un corte de casi 6 puntos exactamente, en 2015. ese es el antecedente que creo que fue récord en la provincia de Buenos Aires. Si llega a haber un punto más, que son un montón de votos, un punto más en la provincia de Buenos Aires, tendrías, con la foto de hoy, sin la campaña, estamos hablando de una foto de faltando 6 meses para la campaña, una María Eugenia Vidal en 35 puntos, más o menos, arrastrada abajo por la figura de Macri, y se gana por un voto. Claro, en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, se gana por un voto. Y el antecedente de 2017 fue muy, muy ajustado también. La diferencia entre Cristina y Bullrich fue muy ajustada PASO. en cantidad de votos. Ah, y en Sí, cantidad de votos, cantidad de exactamente. votos. Bueno, ¿Cristina busca lo mismo? No, Cristina no busca hoy por hoy lo mismo que Sergio Massa, sí busca la unidad, pero tiene otro proyecto, otra estrategia de llegar a esa unidad, una estrategia que es similar a la que desplegó en el resto de las provincias. Venimos acá contando los cierres, los armados provinciales en cada una de las provincias, y es esto, básicamente es fomentar los contactos por abajo, destacar la unidad de discurso y de objetivo. Como ya están hablando de lo mismo, aunque todavía no se hayan juntado, aunque todavía Massa diga, yo hace 9 años creo que siempre dice, ¿no?, que no hablo con Cristina, hablan de lo mismo, cuestionan lo mismo del gobierno, ponen los mismos objetivos para llegar a octubre. Por Sí. abajo decís, personas cercanas a Sergio Massa que hablan permanentemente con figuras cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. No te me adelantes porque ahora en un ratito vamos a ver quiénes son. Ah, ¿los tenemos? Ah, yo creí que estábamos hablando de una cosa medio etérea. No, tenemos algunos. Ah, tenemos ok, algunos. perfecto. Y déjame terminar con la unidad de gestión en el Congreso, en el Consejo de la Magistratura. ¿Te acordás que se unieron los dos espacios justamente para lograr representación en el Consejo de la Magistratura y en la legislatura bonaerense? Perfecto. Sigamos entonces. Vos querías ver quiénes son algunos de los que hablan asiduamente. De Hay un vasos comunicantes. espacio y del otro. A ver. Ahí lo tenés a Guado de Pedro, que habla mucho con Graciela Camaño a propósito del Consejo de la Magistratura. También Guado de Pedro, que habla mucho con Raúl Pérez, diputado del Frente Renovador. Y Diego Bocio, jefe de campaña de Massa, que restableció, por eso el lapsus, los contactos con Máximo Kirchner. Lo cual no significa por ahora más que eso. No que significa volvieron más a que hablar. eso, que volvieron a hablar. Pero bueno, era necesario que volvieran a hablar si después van a terminar buscando o no algo juntos. Volvieron a hablar y
Es un dato. Y creo que tuvo que ver una cuestión extrapolítica. Más bien futbolística. Más bien futbolística. Totalmente. En instantes seguimos con Noé Barral Grijera porque habla Alberto Bretilnec, el gobernador de Río Negro y el jefe político de la gobernadora electa Arabela Carrera. Lo escuchamos. Y a cada uno de esos jóvenes que a lo largo y a lo ancho de la provincia nos han acompañado en momentos difíciles y momentos lindos, pero siempre estuvieron con nosotros. A todos muchísimas gracias. Y finalmente quiero reflexionar sobre lo que es este día. Hoy es un día desde la historia política rionegrina y es un día desde la provincia de Río Negro sumamente importante. Y creo que están haciendo hoy, no solo en Juntos, sino también en nuestro espíritu provincial, una fuerte defensa del federalismo, una fuerte defensa de los intereses provinciales y fundamentalmente el sentir y el interpretar y el convencernos los rionegrinos que lo mejor que podemos hacer para que nuestra provincia crezca, para defenderlas y para lograr todos nuestros objetivos es cuidándonos nosotros mismos. Y hoy hemos defendido la provincia, hoy hemos cuidado el sentimiento rionegrino, por lo tanto estoy absolutamente convencido de que nada será igual en Río Negro, desde hoy, desde la política hablo, en el sentido que los rionegrinos definieron claramente que los partidos nacionales son para las elecciones nacionales y un partido provincial es para una elección provincial. Hoy Juntos interpretó el sentimiento de los rionegrinos, las preocupaciones de los rionegrinos y hoy votamos en defensa de los intereses de la provincia. Así que vuelvo al inicio del mensaje a agradecerles a todos los que confiaron en nosotros, que vamos a seguir trabajando para ser mejores. El desafío para los próximos 4 años es ser mejores que lo que hemos sido hasta ahora y que la provincia siga cambiando, siga mejorando, siga progresando, siga transformándose. Alberto Bretilnec, gobernador de Río Negro, hablando luego de un triunfo categórico de este partido provincial que se impuso en las elecciones del día de hoy. Pasamos la página hacia la sección de judiciales, que en realidad sería una pestaña de la sección política. En realidad, si uno tuviera que gestionar medianamente un medio de comunicación, el informe y luego la información exclusiva de la mano de Ariel Sac. No nos olvidemos que tenemos a la Argentina un fiscal en rebeldía. Él tiene que ejercer su defensa, pero no tiene que tener esta actitud de rebeldía, porque eso efectivamente da un mal mensaje. El mensaje no es bueno a la sociedad, confunde. Hubiera sido bueno que el fiscal se presentara como se presenta cualquiera cuando a uno lo cita en la indagatoria. Fariña es un hombre desaprovechado. Desaprovechado en el sentido... Tiene un talento superior y un conocimiento y una velocidad mental. Es una computadora. Se presentó a declarar la ex abogada de Leonardo Fariña, de este señor, del supuesto arrepentido de la ruta del dinero acá. ¿Qué aportó? Giselle Robles. Bueno, lo vemos. Apuntó directamente contra Leonardo Fariña y confirmó que este señor se juntó en el despacho del ministro de Justicia, Germán Garabano. En la reunión se acuerda lo que Fariña tenía que decir, que se involucrara a Cristina Fernández de Kirchner en la ruta del dinero acá. Cristina sabía, De Vido sabía, Echegaray sabía, Esbatella sabía, todos sabían. El facilitador de la reunión habría sido un periodista, y en este caso no es Daniel Santoro, es otro periodista, ya nos vamos a enterar cuando esté formalizada su declaración testimonial, pero un periodista contactó a Germán Garabano y le dijo: Fariña quiere consultarte a vos. Garabano tiene que irse, Garabano es un papelón como ministro de Justicia, es una vergüenza. Que además le digan a alguien que se supone es un testigo protegido lo que tiene que decir para afectar a una expresidenta es escandaloso. El señor Jorge Lanata, con el apoyo de la corporación, quería ficción, yo le di ficción. El kirchnerismo que busca que la realidad sea simétrica, ahora encontró su propio arrepentido. Así como hay arrepentidos en la causa de los cuadernos,
empieza a haber arrepentidos en la causa de D'Alessio en el juzgado de Ramos Padilla. El kirchnerismo dice, con muchos rasgos de verosimilitud en muchos casos, hay arrepentidos a los cuales les cargan las declaraciones, usando la prisión preventiva como una especie de extorsión. Si vos no decís que la plata se la entregaste en mano a Cristina, seguís preso. De Bonadío, digamos, es increíble. Yo tengo testimonios de empresarios que dicen, cuando empiezan a declarar, le dicen pare, y que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya preso, pero nadie más. Cuando yo digo el derecho procesal creativo, son instituciones que no son técnicamente cosas del derecho penal. La causa Otesur, mi colega Ercolini ha hecho una cosa parecida. En instantes, material exclusivo de la Operación Fariña a cargo de Ariel Sack. Extraordinario el informe, con, podríamos decir, policromático en términos de voces, y con algunas cuestiones que parecían olvidadas. Yo me había, no recordaba esto que había dicho Jorge Fontevecchia, que, bueno, algunos empresarios manifiestan, algunos dicen que lo tienen, bueno, la información creo que la manejamos todos, con un escribano, sí. Tienen... ¿cómo se dice? Oficializado que los apretaron para decir lo que tenían que decir. Declararon ante escribano público que ellos no querían decir lo que dijeron, pero que fue necesario para no ir presos. Claro, terminaban, ¿no?, de hacer la declaración y acto seguido iban a un escribano y decían, mira, lo hice para no quedar detenido. Qué gran país. No, terrible. Ari, tenemos información exclusiva, entonces, lo dije bien, de la Operación Fariña. Decimos Operación Fariña en virtud de los testimonios que han salido de la declaración de la ex abogada. Del escrito que presentó. Había una carpeta en la computadora de D'Alessio que decía Operación Fariña, así que el título nunca mejor elegido. Perfecto. Y con repetimos, con la cautela que merecen estos temas y la seriedad que merecen. Vamos a hablar de Curi, del fiscal, del doctor Juan Pablo Curi, fiscal federal de Dolores, el hombre que instruye la causa de la causa conocida como D'Alessio Stornelli, el fiscal que acompaña a Alejo Ramos Padilla. ¿Qué pasa y por qué ponemos los ojos sobre Juan Pablo Curi? A ver, Juan Pablo Curi es el fiscal del caso D'Alessio, en el cual está imputado Stornelli, que sorprendentemente coincide en su posición con la defensa de D'Alessio y con la propia defensa de Stornelli, porque lo que dice Curi es: esta investigación debe desarrollarse en los tribunales federales de Comodoro Pi y no en Dolores, como está ocurriendo ahora. Es decir, se opone al avance de la investigación que tiene Ramos Padilla en sus manos y que es explosiva, ¿no?, que no para de crecer. Empezó con una denuncia radicada por un empresario que dijo haber sido extorsionado y luego se transformó en la investigación de una red de espionaje ilegal con alcance nacional e incluso quizás internacional también. El fiscal Curi, para graficarlo, porque siempre cuando ocurren estas cosas se dice, no, es de tal, o está con el más allá. Cuando yo pregunté por qué pasaba esto, por qué no avanzaba la causa, la respuesta de una persona que conoce el sistema judicial me dijo, no vino al mundo para cambiarlo. Como que no está en la joda, pero que hay una cuestión o de temor o algunas cuestiones externas que hacen que le ponga palos en la rueda al juez federal Ramos Padilla. La información que yo tengo es la misma. A mí me dijeron que es un buen fiscal, técnicamente hablando, que la causa quizás es una causa muy grande para un distrito como el de Dolores, pero que definitivamente no estaría jugando para nadie en particular. Sin embargo, nosotros vamos a mostrar ahora, con elementos del propio expediente, cómo fue poniéndole trabas al avance de la investigación del juez Ramos Padilla y de alguna manera favoreciendo a los intereses del fiscal Carlos Stornelli. Lo primero que tenemos para decir, que está acá ahora en pantalla en la placa, es que la investigación fue impulsada primero por la fiscal Natalia Corbetta, porque recordemos, empieza en enero en la feria judicial. Natalia Corbetta estaba de turno y fue la que hizo el primer dictamen. ¿Y qué dijo? Acá el principal imputado es Marcelo Sebastián D'Alessio. Pero hay que ver si con el avance de la investigación no alcanza también imputaciones para
Stornelli y para el propio juez Claudio Bonadío porque habían sido denunciados por Echevest. Lo que pasa es que en principio las pruebas eran solamente intercambios entre Echevest y D'Alessio. Por ese motivo la fiscal dice, hoy por hoy el imputado es uno, es Marcelo Sebastián D'Alessio, pero si la investigación avanza, se abre el teléfono de D'Alessio y nos encontramos que hablaba con Stornelli, como efectivamente ocurrió, claramente el fiscal va a quedar imputado. Hasta ahí, ¿cómo empieza la investigación en términos de requerimiento fiscal? A ver, ¿cómo continúa? El 15 del 2, el 15 de febrero fue el primer dictamen del fiscal Curi en el caso. Es decir, en esta fecha, 15 del 2, mitad de febrero, el fiscal Curi retoma sus funciones, ya deja de subrogar su fiscalía la doctora Corbetta y él agrega, amplía la imputación y dice, bueno, se han empezado a encontrar algunos elementos, ya se allanó la casa de D'Alessio, hay que ampliar el margen de investigación y empieza a nombrar que aparecen entre otras personas el propio fiscal Stornelli. Decimos Segunda que fecha muy importante. el 28 de febrero no estamos en año de bisiesto, así que el último día hábil del mes de febrero, el fiscal Curi pide la incompetencia territorial de Ramos Padilla. Algo así sería, supongo, no tengo el calendario a mano, pero 10 días hábiles después, 10, 11 días hábiles después de haber tomado conocimiento del caso. Exacto. Después de haberlo impulsado y de haber dicho, efectivamente, uno de los actos más importantes que tiene que ver con la extorsión ocurrió en Pinamar, que está en nuestra jurisdicción, ahora lo que yo pienso es que en realidad esta causa tiene que ir a Comodoro Pi. ¿Y cuál es el elemento importante? Está en la siguiente línea. El mismo día que él pide la incompetencia territorial, había sido el día que 2 horas antes nada más, Ramos Padilla había ordenado, mejor dicho, la indagatoria para el fiscal Carlos Stornelli. O sea, Ramos Padilla lo llama indagatoria Stornelli y 2 horas después Curi le dice, no, sos incompetente territorialmente, esto tiene que ir a Comodoro Pi. Correcto. Bien. La primera citación indagatoria para el fiscal Stornelli fue dispuesta para el 7 de marzo. Acordé esta fecha, 7 de marzo. Pongamos la placa otra vez que faltaba la última línea. ¿Qué pasa el 6 de marzo? Curi emite un dictamen en el que advierte que nunca imputó a Stornelli. El fiscal emite un dictamen en el que dice yo no imputé a Stornelli. Exactamente, dice, ojo, que están por indagar mañana a Stornelli cuando yo no lo imputé. Pero lo que él había hecho en la incompetencia territorial, que es lo que habíamos contado antes, es decir, miren que se advierte en este expediente que, por ejemplo, el fiscal Stornelli le pidió cosas a Marcelo D'Alessio, miren que hay un vínculo ahí que hay que investigar. Entonces, cuando dice esto que se investiga en Comodoro Pi, lo que hace el juez Alejo Ramos Padilla es correr vista a las partes sobre la incompetencia territorial, pero además ampliar la imputación del propio Stornelli. Y dice, miren, ya lo remarcó el fiscal, miren la cantidad de hechos que se le imputan a Stornelli. Ramos Padilla de alguna manera se sostiene en lo que había hecho el fiscal y dice el fiscal. Exactamente. Divide en dos el dictamen y dice una parte, hay que correrla para que la vean las partes, saber qué piensan sobre si me tengo que declarar o no incompetente, pero a la vez todos tienen que estar atentos a estos nuevos hechos que está señalando el fiscal, en los cuales estaría involucrado el propio Carlos Stornelli. Bien. Condiciones de Curi para que Barreiro declare como arrepentido. Este fue el momento culmine en el cual estalló ya lo que era una interna y del cual se agarraron algunos abogados, como el abogado el abogado de Barata, sí. Maximiliano Rusconi, perdón, sí. Guillermo Marcelo era Maximiliano Rusconi, para pedir que se apartara al fiscal de la causa. ¿Por qué pide que se lo aparte al fiscal? Porque no quiso tomarlo como arrepentido en principio al espía Barreiro. Barreiro, lo que pedía Curi, lo que pide el fiscal Curi para que Barreiro declare como arrepentido, que es algo que pide el propio Barreiro. Exacto. O la defensa del propio Barreiro, en realidad. Exactamente. El espía Barreiro llega y dice, estoy dispuesto a declarar como arrepentido. Nada más auspicioso para el fiscal de una causa que venga uno de los imputados y diga, quiero revelar cuestiones que hacen a la investigación. Disney. Exacto. Digamos, quiero decir quién eran nuestros jefes, para dónde hay que seguir investigando. Quiero decir, básicamente, el kit de la cuestión. Relevarlo del secreto de inteligencia, que no haría falta nadie mejor que el propio Barreiro para saber qué es lo que puede contar y lo que no, pero además Barreiro quería declarar sobre lo que él hizo entre 2016 y 2019, es decir, cuando ya no pertenecía, por lo menos de manera orgánica y formal, a la AFI. Ahí está. Ese fue el primer punto. Pongamos la placa otra vez que quiero avanzar sobre uno de los puntos de ahí. Que Ramos Padilla resuelva la competencia territorial. Corregime porque acá me perdí un poco en términos de los tribunales. ¿No lo hizo ya la Cámara Federal de Mar del Plata eso? No, eso que estamos diciendo acá es, le pedía a Ramos Padilla que él mismo respondiera si le correspondía o no seguir investigando. Que ya lo hizo. Ya lo hizo. Lo hizo exactamente el lunes posterior al fin de semana en el cual Barreiro se presentó como pretenso arrepentido. Y por último, pedía tener acceso pleno a todas las pruebas del expediente, a lo que el propio Ramos Padilla le respondió, usted efectivamente tiene acceso a todo el expediente. Lo que pasa es que, por una cuestión tecnológica, hay cuestiones que las tiene que venir a ver al propio juzgado. ¿Quiere venir fuera del horario judicial, es decir, después de la 1:30?
tiene todo el día a disposición, habrá gente esperando y dispuesta a recibirlo para que usted pueda de alguna manera compulsar todo el expediente. A ver, entonces Barreiro hoy, resuelta la cuestión que pidió el fiscal Curi, podría declarar como arrepentido, no habría obstáculos para que le homologuen el acuerdo de arrepentido. Ya está allanado el camino para que Barreiro se convierta, por lo menos, para que declare como arrepentido ante el fiscal. Luego tendrá que homologar o no el propio juez cuando evalúe ese acuerdo. Un último dato. Sí. Cuando empieza la investigación, cuando el fiscal Curi se suma a la investigación del caso de Alessio, se reúne con Eduardo Casal en la Procuración de la Nación. Eduardo Casal es el procurador interino. Hay muchas suspicacias alrededor de ese encuentro. Desde la Procuración dicen lo único que ocurrió allí fue que el fiscal general interino le propuso darle más elementos para poder avanzar con la investigación. Obviamente, quienes actúan como querellantes dicen que en realidad el fiscal Curi fue a pedir lineamientos. En instantes ampliamos la información con Ariel Sack, en este caso de la Operación Fariña, documentos y material exclusivo de esta nueva revelación que pone en vilo a buena parte de la clase política y judicial de la República Argentina. En instantes, toda la información económica, el ajuste, después del ajuste de la mano de Julián Guarino y cuál es el plan del gobierno para contener el precio de los alimentos. Kirchnerismo blanco de la mano de la Casa Rosada. En instantes, una pausa muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes.